Buenos días a todos. Ya estamos de vuelta en ORH con nuestras sesiones formativas e informativas, con nuestros webinars, después de un verano que espero que haya sido tan provechoso como riguroso. Ha sido para todos. Bienvenidos, bienvenidos a esta sesión que además ha generado mucho interés porque tenemos cientos y muchos inscritos. ¿Por qué? Pues porque vamos a hablar de una cosa que nos preocupa a todos. El futuro de recursos humanos que pasa, evidentemente, por aplicar nuevas tecnologías y ver cómo también aprovechamos todo el potencial que tiene la inteligencia artificial, que lo tiene y mucho, como vamos a ver de la mano de los exponentes de hoy. Este webinar lo organizamos en colaboración con Endalia, la que ya conocen, es una aplicación, un software de gestión de recursos humanos y de nómina. Gracias por contar con nosotros, Endalia, para esta sesión, por proponernos el tema y proponernos también a los ponentes. Te paso a presentaros. Por parte de Endalia va a estar Esmeralda Alexandre, Chief Operating Officer de esta compañía. Bienvenida, Alexandra. Digo Esmeralda, Muchas no sé por qué te gracias. digo Esmeralda, te he dicho por el apellido. Un poco de Gracias dislexia. y muchas gracias a vosotros. Bienvenida. También va a estar María Gutiérrez, ella es psicóloga especializada en carrera profesional y empleabilidad. Bienvenida, María. Gracias por estar aquí y por invitarme. Gracias. Un placer. Y Tiago Santos, que es, bueno, ya eres tripitidor lo menos con nosotros, fundador de HR Club y HR Community, además de otras muchas cosas, conocido además influencer. Bienvenido, Tiago. Hola, muchísimas gracias a todas y a todos por invitarme y por estar aquí. Creo que va a ser muy interesante, ¿eh? No podíamos hablar de otra cosa, ¿no? Tiene que ser inteligencia artificial que está en la boca de todos. Eso es. Vamos a hacer una cosa porque me han dicho que tengo que compartir pantalla. No, ahora sí, ¿vale? Vamos a proyectar un pequeñito vídeo, ¿vale? Antes de pasar a las preguntas. Es la primera vez que veía el vídeo, lo confieso, ¿eh? Y me ha gustado la creatividad. Yo soy muy de creatividades y creo que además se comunica muchísimo con la imagen. Enhorabuena por el vídeo. Vamos a meternos en harina. Bueno, la mayoría de vosotros sois ya visitantes asiduos o asistentes asiduos en estas sesiones y sabéis un poco pues cómo discurren. Nuestros ponentes, vamos a mantener con ellos una pequeña conversación en torno al tema por el cual os hemos citado. Las preguntas las podremos canalizar o bien a través de la charla, a lo largo de la charla, o bien al final. Podéis hacernos llegar todas vuestras preguntas, preferiblemente a través de la opción preguntas y respuestas, porque ahí es más fácil de gestionar, pero también podéis enviarlas por la parte del chat si os es más cómodo. Como somos muchos, no podéis intervenir de viva voz. Si se nos queda alguna pregunta o son muchas y no podemos contestarlas todas, pues gustosamente después lo haremos por privado. Pero vamos a intentar llegar a la mayoría posible y que el debate pues, os genere muchas más preguntas para después continuar la conversación después de esta sesión. Vamos a ello. Vamos a hablar de un tema que por muchas razones a mí me tiene enamorada porque soy muy curiosa. Recursos humanos tiene ante sí una oportunidad brutal de transformación. ¿Por qué? Porque, como sabemos, la explosión de la transformación digital y ahora más recientemente de la inteligencia artificial pues, le está dando un abanico de posibilidades tremendas, tremendas que hay que explorar desde dos puntos de vista, creo yo. Uno, desde toda la compleja normativa o no normativa que tiene, que todavía nos está haciendo pensar que sí, inteligencia artificial sí, pero con un poquito de pero. Y en segundo lugar, cómo aplicar
para qué aplicar y con quién aplicar la inteligencia artificial. Sea como sea, y como veis aquí en esta slide, hay muchos estudios en torno a la inteligencia artificial, hay muchísimos estudios de cómo se está utilizando, cuáles son las expectativas de las empresas, de los empleados, y este en concreto, el de Oracle y Future Workplace, lo que dice es que los trabajadores ya utilizan alguna forma más sencilla o más compleja de inteligencia artificial en su trabajo. Y además, esto no hay un slide, esto es un estudio que leí hace poco de Bersin, de Josh Bersin, este mago del aprendizaje y de la formación, hizo un estudio muy interesante en el que decía que a medida que se utiliza la inteligencia artificial, los propios trabajadores, no ya los mandos y los líderes, los propios trabajadores aumentan su confianza en ella y empiezan a dejar de ver eso de que viene a quitarnos el trabajo. Pero de eso hablaremos un poquito más adelante. Aquí me repito un poco con lo que os he dicho antes. Básicamente, ¿qué podemos obtener cuando abrazamos la inteligencia artificial? Pues como veremos ahora, podemos obtener muchas cosas, pero tenemos que tener clara una cosa. Y es cuál es la diferencia entre la digitalización y la inteligencia artificial. Eso ya de primeras es un paso importante que las empresas tienen que tener claro para luego saber decidir qué herramienta y con quién. Es así. ¿Qué es la transformación digital? ¿Qué es la digitalización? Simple y llanamente la incorporación de la tecnología, de las nuevas tecnologías en los procesos de gestión, gestionando una gran cantidad de información. La inteligencia artificial supone un paso más allá porque supone entrar de lleno en el reino de los datos. Con la inteligencia artificial y los algoritmos generativos, los que aprenden cuantos más datos. Eso, al final, lo que reporta es una posibilidad muy amplia de acertar cada vez mejor en las decisiones. Es un apoyo fundamental. La inteligencia artificial es un apoyo no solo para la eficiencia y la productividad, sino para la eficacia de la toma de decisiones. Yo no soy una experta en inteligencia artificial, solo como os he dicho, me encantan estos temas. Creo que es por ahí por donde tiene que ir el futuro, que hay que perderles el miedo. He hecho una definición muy sencillita de la cosa. A lo mejor profundizaremos un poquito más allá en algún artículo en RH, pero ahora lo que sí que quiero oír de nuestros ponentes es eso. ¿Estáis viendo esta dificultad de distinguir términos en el mundo de recursos humanos cuando hablamos de nuevas tecnologías, digitalización, transformación digital, inteligencia artificial? Tiago, empezamos por ti. Bueno, muchas gracias. Sí, yo diría que sí, o sea, hay que ser sinceros aquí. Empezamos a hablar de inteligencia artificial, yo creo que nos ha venido como de golpe en la cara cuando muchas de las empresas ni siquiera han dado o habían dado los primeros pasos a nivel de la digitalización, ¿no? Y muchas veces es empezar la casa por el tejado, o sea, la gran mayoría de las empresas habla de nuestra empresa es orientada a los datos, cuando realmente no tienen los datos siquiera recopilados y mucho menos ordenados. Entonces, más de que una orientación a los datos, yo veo en muchas empresas una obsesión por los datos y luego cuando tienen los datos, peor aún el asunto, es que no saben lo que hacer con los datos y para eso sirven los datos, precisamente para una toma de decisiones basada en evidencias. En cuanto a la digitalización e inteligencia artificial, bueno, nos podemos poner aquí con conceptos muy teóricos. Yo he elegido algunas diferencias entre una y otra. Al final, en la digitalización tenemos la conversión de la información en un formato digital. En la inteligencia artificial estamos hablando, como bien has dicho, del uso de algoritmos para realizar algunas tareas de forma inteligente. A nivel de procesos, pues digitalización estamos automatizando unos procesos que existen. La inteligencia artificial nos abre muchas más puertas para realización de tareas que sí requieren inteligencia humana. De hecho, yo, más que ya verla como inteligencia artificial, me gusta verla más como una inteligencia aumentada, porque ese es el gran potencial que la inteligencia artificial tiene, ¿no? El de poder tomar decisiones basadas en datos, encontrar patrones y poder operar de manera también autónoma, ¿no? Aunque sí que requiere supervisión. Por eso es importante la formación en inteligencia artificial por parte de los trabajadores, desde luego por parte de los profesores de recursos humanos, ¿no? Y la gran ventaja, pues es que al paso de la digitalización a nivel de capacidad de aprendizaje no tiene esa capacidad de aprendizaje y la inteligencia artificial efectivamente puede aprender y más que aprender es que puede ir mejorando con el tiempo. Entonces, hay diferencias claras ahora que se están mezclando todos los conceptos y que están muy verdes no solo los departamentos de recursos humanos, sino que las empresas para el uso de la inteligencia artificial. Sí, la están usando porque obviamente el uso de ChatGPT es fácil y se usa, pero he visto también mucho uso
no óptimo de herramientas de inteligencia artificial, pero como en breve van a surgir cada vez más, iremos mejorando con el tiempo, seguro. Hablar de inteligencia artificial no es coger una herramienta ya existente y ponerle un botón que te lleve directamente a esa actividad. Eso se está viendo en el mercado. Entonces, yo creo que ese ejercicio previo de reflexión de qué es cada cosa es importante. Esmeralda, vosotros desde Endalia, ¿cómo veis el mercado? ¿Cómo se está aproximando a esta diferenciación de conceptos? Sí, como bien decía Tiago, además, venimos con una tendencia desde hace ya muchos años a digitalizar y siempre nos hemos encontrado el primer hándicap de dificultad, que es que nadie muera por sobreinformación. Muchas veces tenemos organizaciones con múltiples datos no estructurados que al final les dan indicadores no concisos que hacen que las decisiones sean, bueno, arbitrarias. Hay un punto importante que es en ese proceso de digitalización y de transformación digital, primero poner en claro cuál es la información que nosotros generamos como compañía, qué datos son los que necesitamos y qué indicadores requiere nuestro modelo de negocio para tomar diferentes decisiones. Y una vez que tenemos todo eso estructurado, el siguiente paso sería aplicar la inteligencia artificial. En esa aplicación de inteligencia artificial es importante que entrenemos, como bien decíais, que comentabais, que entrenemos esa inteligencia, va a ir aprendiendo. Y hay ámbitos donde es muy fácil introducirla y hay otros ámbitos en los que no es tan sencillo, porque pues requiere, como decíamos, ese entrenamiento y esa perspectiva a veces de darle sentido a la información. Un ámbito muy sencillo donde ya llevamos tiempo que de alguna manera la estamos viviendo todos es en cualquier canal de soporte, cualquier canal enfocado a empleados donde tienen que hacer o trasladan preguntas, donde sí que es muy fácil tener entrenado un chatbot que nos permita dar una primera respuesta súper eficiente y que en caso de que la complejidad de esa conversación derive en necesidad de inteligencia humana, que es donde normalmente deriva, pues entonces ya haya una entrega, ¿no?, por temáticas. Entonces, ese orden muchas veces de ámbitos de respuesta es muy sencillo de entrenar. Con lo cual, un poco por estructurar, lo primero que tienen que hacer las organizaciones es tener claro en qué momento de su proceso de digitalización están, cómo lo tienen también asumido en su cultura y a partir de ahí ya identificar en qué medida y de qué forma progresiva deben de ir aplicándole inteligencia artificial a esos procesos de interpretación de datos. María, hay mucho, la palabra miedo no me gusta, ¿eh? Quizá hay mucha desconfianza respecto de la inteligencia artificial por aquello de que, como decíamos al principio, y estamos hartos de escuchar y de leer y de oír, viene a quitar puestos de trabajo. ¿Cómo crees que deberían actuar las empresas con sus empleados para que esto realmente se venda como se tiene que vender, como una oportunidad y no tanto, y sobre todo una oportunidad también de reskilling en las personas? ¿Cómo se puede gestionar esa incertidumbre en los equipos? Bueno, pues es una pregunta muy interesante, pero que la voy a hilar también con otro tema, que es el uso tradicional que se le ha dado a la inteligencia artificial o el análisis de datos en las empresas y que también ha contribuido a generar ese miedo. Vale, entonces aquí me encanta este tema. La verdad es que, por supuesto, voy a hablar como psicóloga especializada en carrera profesional y empleabilidad, pero también como ingeniera que he ejercido durante muchísimos años y me he especializado en Big Data y Analytics. Entonces, aquí es una conjunción de las dos cosas, tengo los dos puntos de vista, ¿vale? Entonces, normalmente no comento que soy ingeniera porque a la mayoría de la gente no le interesa, pero es que justo en este tema hoy creo que aporta, ¿vale? Entonces, donde, por supuesto, todos los ingenieros sabemos, ¿vale?, que la tecnología ha hecho que nos tengamos que enfocar otras cosas, ¿vale? O sea, no cabe otra. Los ingenieros que hace 20 años estábamos enfocados en hacer ciertas tareas, ahora mismo los hacen máquinas, esas mismas tareas, de una manera muchísimo mejor que lo hacíamos nosotros. Mira, una cosa muy tonta, simplemente manejar un GPS, ¿vale? No es el mismo GPS el de ahora, una estación de medición que el de hace 20 años, ¿de acuerdo? Entonces, pues o te tienes que reciclar o tienes que, vamos a decir, subir un nivel, ¿no? Que sean las maquinitas las que trabajan y que sean las personas que piensan las que deciden qué hacen con esas maquinitas, que son las que mejor toman los datos y mejor se quedan ahí paraditas, ¿no? Y no tienen problemas de si llueve, si no llueve o cualquier otra cosa. Pero volviéndonos a la parte de recursos humanos, o sea, todos entendemos que las máquinas, los robots, ya sean
¿vale? Que estén metidos en un ordenador o estén dentro de un trasto grande que esté en la calle, me da igual, todos, vamos a decir, hacen tareas que los humanos encontramos de una manera, bueno, pues que podemos solucionar y que tediosa, o que tenemos que poner nuestra inteligencia natural en otro punto. Ahora la cuestión está, sí que ha habido aplicaciones de la inteligencia artificial que son muy perjudiciales, vamos a decir, desde mi punto de ver, para los humanos. Y una de ellas, específicamente hablando en recursos humanos, son aplicar análisis de datos, analytics, y ahí he sido profe de People Analytics también, aplicar analytics o inteligencia artificial, entendido en un sentido más amplio, a los procesos de selección. Y precisamente esa es una de las principales aplicaciones que se han tenido de analytics, ¿vale? O sea, el inferir las competencias de la persona, inferir la personalidad, inferir cómo se va a desempeñar en un puesto de trabajo a través de los datos de qué has estudiado, dónde has estado trabajando, encima a grandes rasgos, qué edad tienes o de qué pueblo eres. ¿Vale? Entonces, es normal que con esta información previa que todo el mundo conoce, cómo se ha trabajado el área de selección, un área de la inteligencia artificial, vamos a decir que se extienda la mala fama a todo lo demás, ¿vale? O sea, lo estoy diciendo porque eso es algo que quien más y quien menos ha comprobado en sus propias carnes. Entonces, yo aquí me gustaría decir, ¿cómo influye? Pues hay esa desconfianza. ¿Cómo se puede quitar? Pues de verdad aplicando la inteligencia artificial donde hay que aplicarla. Entonces, la mejora de procesos, que son cosas que no dependen, procesos que no dependen de la personalidad o que no dependen del estado de ánimo, del bienestar emocional, de todas esas cuestiones propiamente humanas. Las máquinas no son capaces de trabajar con esa información, con esos datos sobre la conciencia humana. Con el resto, adelante. Y ahí es donde empezaremos a no mezclar churras con merinas, y empezaremos a que la persona confíe, y las empresas, por tanto, y los trabajadores, en que se está aplicando inteligencia artificial. Entiendo, por tanto, que tu posición es nunca utilizar la inteligencia artificial en procesos de reclutamiento y selección, independientemente de que el algoritmo de verdad tenga los datos de referencia que tiene que tener, que se entrene de una determinada manera, ¿no? O sea, inferir la competencia de una persona de la titulación, de los años que lleva trabajando, de dónde ha trabajado, de los puestos que ha desempeñado, de la edad y de todos estos parámetros que se tienen en cuenta como inputs, no puedes inferir cómo se va a desempeñar esa persona. Entonces, al final, ¿que lo puedes utilizar? Sí, pero que eso tenga cierto éxito y que sirva y que te tal, pues es que te estás llevando probablemente a los mejores candidatos, te los estás pasando por alto. Entramos en harina, porque ahora entramos en los procesos de verdad. Yo he visto implicaciones de inteligencia artificial en temas, por ejemplo, de recomendaciones en itinerarios formativos. Eso yo creo que es lo más desarrollado que ahora mismo está en materia de inteligencia artificial. Pero hace nada leímos en prensa que, oye, ¿por qué no se puede empezar a aplicar para identificar las personas que tienen que salir en un ERE, en un proceso masivo o colectivo de despidos? Ya se está empezando a utilizar en la descripción de puestos, por ejemplo. Se está empezando a utilizar, bueno, hace ya mucho tiempo que se utiliza en temas de prevención de riesgos laborales. Y se me olvidan cosas, ¿eh? O sea, hay muchos procesos en los que yo ya veo que tienes, por ejemplo, predecir las personas que se van a ir de una organización y acertar. ¿Cómo veis? O sea, este panorama de aplicación, ¿cómo lo veis? O sea, ¿qué es realidad y qué es ciencia ficción? ¿Qué se puede esperar a futuro? ¿Hasta dónde puede, según lo que tenemos hoy en día, llegar la inteligencia artificial? Si queréis, volvemos un poco al turno inicial, Tiago, en primer lugar. Bueno, a ver, los límites lo ponemos o lo debemos poner nosotros los humanos. Aplicaciones de la inteligencia artificial. Yo me he estado adentrando bastante en los últimos meses sobre el tema y he visto un poco de todo. Y hay cosas que yo no voy a decir que asustan porque tengo una mentalidad muy abierta, pero tengo que estar de acuerdo con María en algunos aspectos. Yo creo que siempre puede ser un apoyo y es un buenísimo apoyo, porque al final se trata de que nosotros, profesionales de recursos humanos, tenemos siempre un tiempo limitado, unos recursos escasos y buscar la optimización, yo creo que es algo que debemos hacer. Y los datos ayudan, pero
decisión basada en datos tiene que ser siempre hecha por alguien que tenga un conocimiento de la realidad. O sea, el riesgo es que tú tomes una decisión basada en datos, siendo que tú no conoces esa realidad de los datos, ¿vale? Entonces, ¿que puedes ir más rápido con inteligencia artificial? Desde luego. Y hay aspectos que sí se están usando muchísimo por un porcentaje, yo creo que mayoritario de los profesionales a nivel de quiero publicar una vacante, necesito algo de inspiración, la voy a buscar en la inteligencia artificial. Eso no va a hacer absolutamente ningún daño. ¿Por qué? Porque tú solo vas a dar al botón de publicar después de haberlo leído. O sea, me niego a aceptar que haya alguien que simplemente se limita a poner en ChatGPT, busco este perfil, hazme la job description, copio y pego y ni siquiera lo leo. Porque si lo hacemos de esa forma, obviamente, estamos desvirtuando todo el uso de la inteligencia artificial. Entonces, si llevamos esto a decisiones más importantes y con mayor implicación en la vida de los trabajadores, como decías antes, a nivel de decidir quién ha de salir en un ERE, pues lo mismo, es decir, que podemos tener datos. Lo que me cuesta creer es que la empresa tenga esos datos almacenados y bien tratados, como para que la inteligencia artificial sea quien le diga quién tiene que despedir y que haya definido bien los criterios y que pueda hacer un uso. Y ahí sí que veo que estamos en el campo de la ciencia ficción, de poder hacerlo bien hoy en día con las empresas que yo conozco en el tejido empresarial que existe en España, ¿no? Que en el futuro, y el futuro es dentro de unos meses, lo podremos hacer. Sí, yo creo que sí, creo que algunas empresas lo harán porque hay empresas muy grandes, muchas multinacionales, que la toma de decisiones no está tan cerca de esas personas y lo va a tener que hacer así. Pero es que esas empresas ya hoy en día ya toman las decisiones con muy poco conocimiento de la realidad, entonces tampoco están cambiando mucho de lo que están haciendo, ¿vale? Este Ahora, tipo de esto es como noticias, Tiago, todo. discúlpame, Tiago, este tipo de noticias hacen muchísimo, muchísimo daño. Y esta en concreto de los ERES Claro. tuvo una repercusión brutal, pero luego te pones a investigar un poquito y, como tú dices, ¿de dónde salen los datos? La inteligencia artificial, o sea, el algoritmo de inteligencia artificial necesita muchos datos para entrenarse. Entonces, esa empresa o es una campeona del despido o si no, no sé de dónde van a sacar los datos. O a lo mejor se va a crear un repositorio internacional externo de datos de despedidos, cosa que me resulta, pues eso, de ciencia ficción. Entonces, por favor, hay que poner un poquito, echarle sobre todo sentido común en las informaciones que vemos en inteligencia artificial, porque nos pueden llevar a una interpretación errónea y a tenerle más miedo. No es esa la cuestión. Sí, pero Perdona, siempre y cuando Diego. sea para introducir, información objetiva, sí, yo estoy a favor, pero tiene que ser una información objetiva que siempre va a ser analizada por una persona que obviamente introduce su componente subjetiva, pero mejor tomar una decisión, que las decisiones siempre son subjetivas cuando son tomadas por personas, pero basada en o muniéndose de datos subjetivos que al azar o simplemente en base a su opinión. A nivel de desarrollo y formaciones personalizadas, yo he visto usos muy positivos de la inteligencia artificial. Al final, tú estás proponiendo soluciones a un trabajador que también las va a negociar contigo, con lo cual yo creo que es una muy buena base para poder hacerlo. A nivel también, que ya se hacía antes, o sea, tampoco todo lo que está inteligencia artificial haciendo es completamente novedoso, ¿no? Pero las análisis de clima laboral, por ejemplo, ya se hacían análisis bastante exhaustivas en algunas empresas y ya tomaban decisiones en base a datos que existían, ¿no? Entonces ahí creo que la innovación está en poder predecir patrones, predecir comportamientos y, como has dicho antes también, a lo mejor decir estas personas que contestaron de siguiente forma tienen más probabilidad en los 6 meses poder abandonar la empresa, con lo cual yo, persona, voy a planificar algo específico, un plan de acción para este grupo, para estas personas. Eso yo creo que sí, al final el análisis predictivo de la rotación sí que creo que ahí la inteligencia artificial puede usar, porque ahí sí que las empresas no se basaban tanto en datos, se basaban en, este me dijo algo, a lo mejor busca trabajo. O sea, esto obviamente de ciencia tiene cero, ¿no? Y ahí la inteligencia artificial puede ayudar. Pero una vez más, lo que tu empresa se tiene que preocupar no es en voy a usar inteligencia artificial, sino es voy a realmente recopilar datos, tenerlos bien ordenados. Ese es el primer paso. Y luego entonces podrá la inteligencia artificial actuar, porque si no, como bien dices, se va a usar unos datos de Estados Unidos o de otras empresas similares, pero el similar ha sido también definido por esa inteligencia artificial y nosotros no estamos usando prompts correctos, no estamos dando inputs, pero esperamos los outputs para nuestra realidad de nuestra empresa específica, eso no va a pasar, obviamente, eso está claro, y los riesgos están ahí todos metidos, eso sí que os lo aseguro. Os he dicho la palabra clave. Estoy explorando mucho últimamente los prompts y veo que aciertan mucho más
cuanto mejor soy yo explicándole lo que quiero. No sé si me explico. O sea, hay que ser Sí, sí. bueno técnicamente y también hay que ser bueno con el lenguaje para que al final un prompt, no os digo que nos supere, pero que haga lo que nosotros queremos que haga. Y lo mismo un algoritmo, me imagino, ¿no? Por eso yo siempre insisto en que este mundo es de curiosos. Esmeralda, en vuestra continua interacción con clientes, ¿qué tipo de aplicaciones veis que son las más fáciles? No las más fáciles, aquellas que generan mayor confiabilidad en las empresas. Em, Hilando un poco con lo que comentábamos, tanto María como de Tiago, hay un punto clave y es que a la inteligencia artificial hay que aplicarle inteligencia, ¿no? Y esa inteligencia previa tiene que estar basada en tener un modelo de datos consistente que nos permita identificar combinaciones de datos que nos ayuden a predecir o a tener ciertos patrones, que es un poco por donde luego iba Tiago. Efectivamente, si por ejemplo nosotros disponemos, porque tenemos un sistema de gestión de recursos humanos, de los datos de los últimos 5 años de performance de cada uno de los empleados, porque estamos gestionando un proceso de objetivos o de OKRs, porque tenemos datos de los últimos 5 años de las evoluciones competenciales alineadas con nuestra cultura y con nuestra estructura de organización. Eso ya sí que nos permite identificar y tenemos datos de cuándo se han producido salidas. Igual podemos identificar que tenemos puntos de conexión, es decir, personas con rendimientos bajos, con evoluciones competenciales complejas, pues tenemos una tendencia que, pues tenemos un gran porcentaje que sale en 9 meses, ¿no? Y así lo podemos adaptar a nuestras necesidades particulares. Generalizar va a ser complicado, el asumir que la cultura de una organización es análoga a otra y que podamos aplicar lo mismo va a ser difícil. Ese entrenamiento que hagamos del algoritmo y esa constante evolución del algoritmo que nos permita ir evolucionando también conforme nuestra organización, porque es posible que los ámbitos de rendimiento también estén afectados por cambios estructurales, por cambios organizativos, y todo eso lo tenemos que tener en cuenta para intentar que esa información que nos arrojan los algoritmos sea lo más objetiva posible, teniendo en cuenta la circunstancia que se compone de muchas cuestiones, de cuestiones que son muy objetivas y de cuestiones que son mucho más subjetivas. En esos análisis también podemos tener una persona que tenga una casuística personal que le esté afectando y no esté relacionado con un performance concreto de un año. Por eso el tener trazas de datos que nos permitan ver periodos más amplios para ver tendencias en una persona que durante 5 años consecutivos tiene un performance malo, además en la entrevista que hacen la adecuación con el puesto es adecuada. O sea, tenemos que tener en cuenta muchos factores de muchos ámbitos dentro de una organización a nivel de recursos humanos para poder aplicar esto de forma coherente. Otros ámbitos sí que nos permiten quizá aplicarlo de una forma más rápida. Por ejemplo, el entrenar ciertas preguntas que nos pueden hacer los empleados. Claro, pensemos en organizaciones con 1000 empleados, con miles de empleados, y que puede haber momentos puntuales en los que haya ciertas temáticas que generen dudas y que esto genere muchas preguntas a recursos humanos y que podamos entrenar un chatbot para dar respuestas muy bien estructuradas y que nos permitan agilizar esos procesos, puede tener a veces una aplicación más directa y que cuando llegamos a un punto de inflexión donde quizá el chatbot no está tan entrenado, pues que entonces derivemos a una persona. Pero incluso que esto lo haga de forma proactiva, ¿no? Identificamos que hay una tendencia de llamadas, podemos entrenar para hacer una respuesta a toda la compañía dando solución a una problemática que identifican. En este tipo de cuestiones a veces es más sencillo y exige menos tiempo entrenar. En el otro ámbito necesitamos sobre todo un modelo de datos concreto, un modelo de datos estable y un modelo de datos que tenga cierta trazabilidad en el tiempo para poder adecuar un poco esas predicciones a unas decisiones lo más certeras posible. Una reflexión que me ha gustado que la digas porque a mí me ha ayudado a pensar lo siguiente, y es que la decisión nunca la va a tomar la inteligencia artificial. Y si nos escudamos en ello, cerramos. La inteligencia artificial nos dará datos o nos dará patrones, pero la decisión última es de la inteligencia humana, que es la que aporta lo que tú comentabas, el contexto de una persona con un performance excelente y por lo que sea pincha, esa decisión es de la inteligencia artificial, la ha pinchado y ya no vale. ¿No? Tiene que haber una parte de inteligencia personal y emocional para ver eso. Y esto me lleva a una pregunta para María.
Un algoritmo de inteligencia artificial no se programa y se deja, ¿verdad? Tiene que ser verificado o tutelado, no sé cómo es la palabra, pero en constante actualización, porque va aprendiendo y puede aprender bien o puede aprender mal. Bueno, pero es que fíjate qué interesante lo que comentas y es que hay que sacar un concepto en la conversación, llevamos media hora hablando y tiene que salir ya. Y es el tema de los sesgos inconscientes, ¿vale? Sí. Entonces, ya con los datos que introduces en el modelo, o sea, ya con los datos que pones en tu base de datos, esa que creas de por qué pido el apellido, no lo pido, pido el género, no lo pido, o pido la edad o no lo pido, o de qué pueblo es, con eso que parece increíblemente inocente, ya hay unos sesgos inconscientes asociados. Entonces, esas bases de datos iniciales, desde las que luego bebe cualquier plataforma, ¿vale? Con procesos ETL y tal, y te enganchas, ¿me entiendes? Y luego ya nos vamos a las siguientes fases, eso ya, vamos a decir, está totalmente condicionado por los sesgos y normalmente de unas pocas personas. De unas poquitas personas. Es decir, no todo el mundo mete la mano en la base de datos, no todo el mundo comenta o piensa cuánto es de, vamos a decir, ¿me entiendes?, de justo desde el punto de vista de sesgos, pero justo para la organización, no justo para si entra una persona o no, ¿vale? Cuánto conviene a la organización que ese dato esté en juego y esté luego arrastrándose a través de todo el modelo o no. Entonces, eso, como os digo, normalmente suelen ser el informático o 2 o 3, ¿vale? El equipo de tecnología que dice, mira, pues se me ocurre que esto, ¿de acuerdo? Y luego ese dato está ahí siempre disponible y es como jugosillo de utilizar. ¿Cómo no vamos a utilizar la edad? ¿Cómo no vamos a utilizar de dónde es? ¿Cómo no vamos a utilizar si ha estudiado en esta carrera o esta? ¿Cómo no vamos a utilizar las empresas en las que viene? ¿Cómo no vamos a utilizar si ha trabajado en equipos de 20 o de 10? Son datos jugosos que sin querer, fruto de que todo el mundo tiene sesgos inconscientes y dado que son inconscientes no sabemos que los tenemos, son como fantasmas, ¿vale? Se van arrastrando y se meten dentro de la cultura de la organización, pero encima con el peligro, entre comillas, entenderme que yo estoy intentando describir una realidad, ¿vale? No quiero juzgarla, ¿no? Pero con la cuestión clave de que acaba diciendo la persona, es que lo dicen los datos, no lo digo yo. ¿Vale? O sea, todo lo que sale de la inteligencia artificial o de cualquier análisis estadístico, porque aquí hay una pregunta y dice, ¿dónde lleva Machine Learning? ¿Dónde lleva la IA? Pues mira, al final es de todo lo transparente que sea el algoritmo. ¿Vale? Exacto. Si tú eliges el algoritmo, eliges un árbol de decisión con no sé qué, no sé qué, igual le vas las cosas. No, eso es casi poco más que estadística, ¿vale? Machine Learning. En cuanto nos metemos a algoritmos que vamos a decir van en una caja negra, no tenemos idea cómo trabaja el algoritmo, nos metemos en inteligencia artificial. Pero al final todo lo que estamos viendo es a partir de unos datos que son hechos o no hechos, o sea, son una información que es una foto fija en ese instante, pasa eso, se intenta predecir el futuro y se intentan predecir cosas. Entonces, ¿qué cosas no se pueden predecir? Variables, cuestiones psicológicas. Tú ahora mismo puedes ser la persona más triste del universo y dentro de 2 meses ser la persona más feliz. Y da igual lo triste que haya sido hoy, mañana, pasado, que llega un momento en que no. Entonces, todo lo que tenga que ver con constructos psicológicos, por favor, saquémoslos de los algoritmos y de la inteligencia artificial. Pero si nos vamos a los datos puramente y a lo que estamos haciendo, por supuesto, hay que supervisar los datos, pero ¿quién los supervisa, Alma Cándida? O sea, ¿quién es el equipo que está supervisando esto? ¿Cuántos sesgos tienen esas personas? ¿Cuántos están entrenados en sesgos? ¿Qué comité independiente está viendo en esa cultura? Esos sesgos que están ocultos, que solo emergen en los reports, en los cuadros de mandos, en los dashboards, ahí se ve que siempre se contempla la edad, la no sé qué, si sale de esta tal o no. ¿Quién luego es capaz de decir, no, mira, es que aquí hay algo que no está funcionando y tiene un impacto en la compañía? Porque es que además en los algoritmos, y perdonad que me ponga aquí un poco técnica a veces, ¿vale? Hacen lo mismo que hace una persona diciendo, no, yo no quiero las morenas rizosas. Pues morenas rizosas fuera, 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 fuera. ¿Por qué? Porque me recuerdan a mi tía que me queda fatal. ¿Me entiendes? Aunque sea a nivel subconsciente. Lo que hace una maquinita es hacer eso, pero por 1 millón muy rápido.
Y encima sin decirte que es, Y sí. es porque te recuerda a tu tía que te quede fatal. O sea, no sabes por qué acaban sacando a las morenas rizosas de la ecuación. Y luego resulta que entonces toda la comparación de performance y de desempeño se hace con rubias de pelo liso. ¿Por qué? Porque nunca pudo entrar una morena rizosa en el sistema. Con lo cual se perpetúa y la empresa acaba diciendo, no, es que nosotros solo necesitamos rubias de pelo liso. ¿Por qué? No, no, las morenas no funcionan. Ah, pero es que ha habido alguna vez. Ah, no sabemos. Nosotros aquí solo vemos rubias de pelo liso. ¿Me entendéis lo fácil que es? Ya no solo, o sea, entrenar el modelo en lo que no quieres entrenarlo, sino sacar todo el feedback post-modelo. Está totalmente sesgado y no te das ni cuenta. Entonces hay mucho tema aquí, Sí. hay mucho Sí, tema, ¿vale? Y los de tecnología, que suelen ser los que tienen la herramienta por el mango aquí, por pura delegación o por pura abdicación del resto de los departamentos, yo de esto no sé, encárgate tú. Acaban con todos estos lodos, por decirlo de alguna manera. Entonces hay mucho tema ahí, Marti. Sí, yo ya estoy viendo en algunas empresas muy grandes y muy pocas todavía, pero que están empezando a crear comités de ética para la implantación de la inteligencia artificial. Y estaba buscando, no es que no estaba escuchando, estaba buscando una noticia que publicamos hace poco sobre la propuesta de reglamento europeo para regular la inteligencia artificial. Y en ella además se dice que todos los datos que tienen que ver con empleo y todos los datos de gestión de personas en las empresas son de alto riesgo. Es decir, que si no cuidamos los temas de sesgos, pues nos puede venir una receta nada barata. Pues es que es Tendría muy que difícil ser incluso desarrollado. darse cuenta de cuáles son esos sesgos. Sí, Entonces, porque son inconscientes, es verdad, son inconscientes. No puedo contaros más allá, pero tenemos un proyecto en este sentido realmente importante para ayudar a las empresas en ese camino. Ya en breve lo podemos comentar, pero se trata sobre todo de, pues eso, de ser conscientes de que esos sesgos existen, que no son malintencionados y que te condicionan cualquier decisión que tomes a partir de ellos. Es así. Yo quiero cambiar de tercio porque nos estamos viendo como muy intensos y esto... A ver, y quería comentaros, y de hecho voy a volver ¿cómo se dice?, a compartir la pantalla, porque hay un gráfico que explica muy bien, o que ejemplifica muy bien, lo que decíamos antes del miedo que existe. A ver, que está aquí. No sé si lo veis. ¿Lo veis ahora? Ah, ahora sí. ¿Lo veis? Vale. Sí. Pues esto es lo que dicen los empleados respecto de la inteligencia artificial, los miedos y las oportunidades. ¿Veis que esta radiografía se acerca a la realidad? ¿Proporcionar información objetiva? Sí, lo hace. Mantener los horarios de trabajo puede hacerlo, solucionar problemas, gestionar un presupuesto, evaluar el rendimiento del equipo. ¿Te puede ayudar a comprender los sentimientos? Por ahí he aplicado los procesos. Creo que estás queriendo hablar, Esmeralda. No. Que te estaba diciendo que efectivamente no. O sea, toda esa parte emocional, la inteligencia artificial actualmente no está capacitada ni probablemente estará para tener esa diferencia, ¿no?, entre lo que es un dato objetivo a lo que es un dato absolutamente emocional. Era un poco lo que comentaba María. No, estaba afirmando. Vale. Tiago, no sé si quieres comentar alguna cosa, porque aquí hay una buena parte del medio de la cuestión. Es que la inteligencia artificial tiene que ser adoptada por la gente que tiene que utilizarlo, ¿no? Y tiene que tener confianza en ella. Sí, no, totalmente. Pero la desconfianza es normal, ¿eh? Cuando estás empezando, forma parte del proceso de adopción y de adaptación. Aquí yo creo que este gráfico, estos datos, irán cambiando a medida que las empresas vayan realmente adoptando la inteligencia artificial. O sea, yo creo mucho en las potencialidades de la inteligencia artificial bien utilizada y vuelvo a insistir, lo veo como inteligencia aumentada siempre por alguien, utilizada por alguien que primero que tenga inteligencia humana, ¿no? Y que tenga también esa capacidad. Cuando veo aquí lo de comprender mis sentimientos, claro, aquí estamos siempre generalizando, obviamente los datos son genéricos. Yo he visto muchos managers que tampoco eran capaces de comprender los sentimientos de sus trabajadores, ¿vale? Entonces, aquí lo que tenemos que generar es esta inteligencia emocional
pero tampoco demos por hecho que las personas las tienen siempre, porque sí que es cierto que una aplicación de inteligencia artificial puede, a través del rostro, reconocer los sentimientos que una persona está transmitiendo en determinado momento, que obviamente luego ya predecirlos y de ahí aferir que esa persona es así o así, eso ya es otra historia, ¿no? Pero sí, yo comparto estos datos y sí que es cierto, ¿no? Me hace gracia ver que ambos solucionan problemas, pero aquí la cuestión está en solucionarlos bien, ¿no? De forma efectiva, y eso ya es otra historia. Ahora, lo que sí tengo muy claro es que un buen profesional de recursos humanos que tenga las soft skills que se requieren y que tenemos que seguir trabajando. A mí lo único que me sabe mal en toda esta discusión, no de hoy, ¿no? Sino reciente, de que tanto se habla de inteligencia artificial, me da el miedo que ocultemos un dato que para mí es fundamental, o un hecho que para mí es fundamental, es que tenemos que seguir trabajando mucho en las soft skills para que los profesionales, no solo de recursos humanos, sino que los managers puedan realmente hacer bien su trabajo, ¿no? Porque al final venimos de una fase post-pandémica en que se ha puesto mucho a flor de la piel todos los sentimientos y las necesidades de los trabajadores y las nuevas formas de trabajo y la empatía y el cuidarnos y el bienestar emocional y la salud mental. Y ahora la inteligencia artificial está como acaparando todos los titulares y solo se habla de datos, datos, datos una vez más, y me da el miedo que se pierda este lado más humano, ¿no? Que es fundamental, cuando yo creo que estábamos yendo por muy buen camino, dando cada vez más destaca el rol del profesional de recursos humanos, que los directores de recursos humanos cada vez más estaban formando parte de los comités de dirección y que se empezaban a hablar de personas en las reuniones de las altas esferas y no solo de revenues, de evitas y de KPIs y OKRs, ¿no? Y no quiero que se pierda este camino que nos estaba llevando incluso a una tercera vía que yo defiendo mucho, que es de que cada vez más va a haber CEOs o decisores en las empresas que vienen del mundo de las personas, que esto es lo que para mí estaba faltando, ¿no? O sea, teníamos mucho que en épocas emergentes en que había buenos números, los principales decisiones venían de la parte de ventas y en épocas duras venían de la parte financiera. Y me estaba faltando y estaba echando mucho en falta, no solo más mujeres en los consejos de administración, pero también más líderes y más decisores que vinieran de este lado de las personas. La inteligencia artificial nos puede ayudar muchísimo en esto, ¿vale? Pero esto es exactamente lo mismo que cuando se descubre la bomba atómica, la energía nuclear, la dinamita. Nosotros decidimos qué uso vamos a darle. Y hay dos opciones. Hay un uso que es a favor de seguir la evolución de nuestra especie y hay otro uso que es tornarnos todos absolutamente vagos y simplemente hacer como Homer Simpson, darle a un botón y esperar que las cosas pasen y luego a saber cómo va a acabar, ¿no? Entonces, para mí, esto se resume a una cosa muy sencilla. Hay dos empresas que van a decidir. Una decide que está a este nivel como su competidor y usa la inteligencia artificial para, con los mismos recursos que ya tiene ahora, sumarle la inteligencia artificial y llegar aquí. Y hay otra que va a tener la inteligente idea de decir, no, yo estoy aquí, puedo seguir aquí usando menos recursos y que la inteligencia artificial haga el resto. Lo que pasa es que no va a llegar donde está este y va a permanecer aquí. Entonces, si no tenemos una visión de futuro, de un buen uso de la inteligencia artificial, nos vamos a quedar aquí. Y lo único que va a permitir la inteligencia artificial es que el hiato, la diferencia entre unas empresas y otro, entre unos países y otro, sea cada vez más elevada. Es decir, si la inteligencia artificial se queda en los países desarrollados y no llega a los países menos desarrollados, solo va a servir para que los desarrollados sigan más desarrollados y sigan teniendo toda la riqueza. Entonces, creo que tenemos aquí una muy buena oportunidad, pero hay que saber aprovecharla, como todo en la vida, obviamente. Vamos a pasar a las preguntas del público, porque ya veo que además nos queda pues esos 15 minutos, los previstos. Y una persona nos dice que le preocupa esto, le preocupan estos porcentajes. Son preocupantes de verdad. O sea, es cierto que seguramente puede proporcionar la inteligencia artificial una información más objetiva, siempre y cuando, como decíamos antes, no reservamos el nicho de la información objetiva solo a la apreciación de la inteligencia artificial. Mantenerlos en el trabajo también. Solucionar problemas, ¿los va a solucionar mejor la inteligencia artificial que nosotros como humanos? Depende de los problemas, ¿no? Claro, es como todo, ¿no? Gestionar un presupuesto, posiblemente sí. Bueno, no sé si habéis visto, ha habido un experimento en Estados Unidos donde han creado una ciudad solo habitada por inteligencia artificial, distintos personajes, ¿no? Y los han dejado interactuar. Alucinante lo que han hecho.
O sea, el que era el CEO ha tomado decisiones, le ha preguntado otro personaje que también está creado con inteligencia artificial, le ha preguntado, ¿qué podemos hacer para mejorar esto? Y este CEO le ha contestado. O sea, al final, a mí esto me lleva a pensar que inteligencia sí o sí, o sea, inteligencia artificial sí o sí, lo que estabais diciendo todos en vuestro discurso. No podemos negarnos a la evidencia de que está ahí. Simplemente hay que saber cómo, en qué momento y para qué. Y vuelvo a la pregunta inicial y con quién. Yo os querría preguntar también, claro, me pongo en la piel de un directivo de recursos humanos. Sé lo que quiero, sé lo que necesito. ¿Qué preguntas le tengo que hacer a mi proveedor para saber que estoy seguro de ir con el adecuado? Porque como decíamos antes, yo he visto proveedores que lo que te ponen es un acceso a ChatGPT. O sea, ¿os arriesgáis a decirme por ahí por dónde tiene que ir? ¿Esmeralda quizá, la primera? Claro, aquí también es importante resaltar un tema que decía Tiago. Todo, y que también apuntaba antes María, es decir, todos tenemos sesgos, igual que la inteligencia artificial, que ha llegado probablemente para quedarse y que tendremos los humanos que hacer un buen uso de ella, como decíamos, y que igual que en su momento hubo una revolución y se automatizaron muchos procedimientos industriales, probablemente ahora habrá muchos aspectos que a futuro se automatizarán y los iremos adaptando como normales. Hay una parte que es fundamental y es el identificar que también tenemos sesgos, ¿no?, en las propias personas y que hay una tendencia a que muchas veces cuando haces evaluaciones o haces procesos de selección hay una tendencia a empatizar con perfiles que de alguna manera son un poco análogos a ti y al final pues cuando tienes un estilo de comunicación súper directo y muy concreto y eso es lo que esperas un poco en el de enfrente, pues el que encuentres una persona que machea contigo, pues te hace tener más afinidad. Y hay que estar un poco focalizado siempre cuando, por ejemplo, haces selección, a decir, no, es que yo necesito tener un equipo lo más heterogéneo posible que me permita, ¿no?, hacer equilibrios entre personalidades, entre formas de hacer, pues tengo que tener gente más analítica, tengo que tener gente más creativa. No caes en el sesgo de confirmación, ¿no? Se llama así. Efectivamente. Entonces, de alguna manera tenemos que ser capaces, que igual que nos entrenamos como personas para intentar tener el criterio, ya no diría más objetivo, porque yo creo que en el momento en el que el criterio es humano, ya objetivo va a ser complicado que sea, ¿no? Pero el más adecuado o el más alineado con la circunstancia o con la situación. Igual que lo tenemos que hacer nosotros, ¿no?, en nuestro proceso y en nuestra evolución profesional en nuestra carrera, también lo tendremos que hacer a la hora de utilizar las herramientas que la evolución natural, tanto industrial como tecnológica, como de cualquier ámbito, nos dé, ¿no? Y también siendo conscientes de todos esos hándicaps que tenemos, ¿no?, en que la información sea bien utilizada, en que entendamos perfectamente lo que esta herramienta nos puede ofrecer o no, de manera que lo adecuemos de la forma más óptima para cada circunstancia. Todas las organizaciones no estarán preparadas porque no estarán tampoco culturalmente en el mismo punto. Entonces, es otro aspecto que las personas que toman decisiones dentro de las organizaciones tendrán que tener en cuenta. Es decir, yo trabajo con personas, tengo que entender en qué situación están mis colectivos para ver en qué medida puedo aplicarla o no. En qué situación está mi organización para ver en qué medida lo puedo aplicar o no, pues con el tipo de candidatos que tengo, con los procesos internos que estoy trabajando, etcétera. Y será cuestión de tiempo, porque como decíamos, necesita un entrenamiento. No es algo a lo que tú le puedas echar un repositorio de información y decir a partir de aquí esto ya va a funcionar solo, ¿no? Hay una parte de experiencia que necesita ir hablando. Hay varias preguntas técnicas. Yo creo que las podrías contestar tú, María, pero si queréis intervenir los demás, perfecto, ¿eh? Porque mira, nos dice, por ejemplo, Teresa Ferraz, dice, bueno, esta no es técnica, perdón, esta es sobre sesgos. Y dice, claro, los sesgos van a ocurrir siempre con inteligencia artificial, sin ella. Otra cosa es que los minimice. Bueno, pues eso yo creo que ya hemos hablado y en eso se está trabajando, tanto la normativa como iniciativas como la que en breve os podremos contar. La pregunta técnica dice, esta es de Javier, dice, en el procesamiento del lenguaje natural, el lenguaje es el dato. De ese corpus escrito se obtienen conclusiones insights. Creo que ese dato es una cosa y el NLP lenguaje es otra.
A ver, yo creo que aquí lo que puedo aportar, que además es que venía pensándolo al escucharos hablar, cuando estamos hablando de los niveles en los que estamos hablando ya de inteligencia artificial, cualquier cosa es un dato. Cualquier cosa, da igual que sea una palabra, da igual que sea un número, da igual que sea una coordenada, o sea, cualquier cosa es información y cualquier cosa se trabaja con ella, ¿no? Entonces, si estamos hablando de análisis del lenguaje natural, o sea, es que ya es una combinación de todo, por eso ahora se permite lo que tú estabas diciendo hace un momentito, es que las IAs hablan entre ellas, ¿no? Y hablan en una conceptualización, o sea, con conceptos humanos, que son los que están detrás al final. ¿Por qué? Porque les hemos enseñado, y además cualquiera que entra en ChatGPT, en la versión gratis, ¿no? Te dice, todo esto se trabaja con información hasta 2021. O sea, tú no le preguntes nada que haya pasado después porque en principio no te podrá responder nada más, o sea, actualizado porque bebe, pero la fuente del entrenamiento es con información previa a 2021, ¿vale? Entonces, ¿qué refleja cómo pensaba la humanidad antes de 2021? Entonces, yo aquí lo que me venía es que también un posible campo de reflexión, y aquí ya nos ponemos ya un poco más intensos todavía de lo que estábamos antes, es de qué significa inteligencia. Porque si estamos asimilando la inteligencia artificial a la inteligencia humana, es que estamos realmente hablando de dos cosas diferentes. Y entonces los seres humanos ya no somos inteligentes, deberíamos ponernos como conscientes, ¿vale? Que es otro nivel superior. Porque si lo que vamos a definir a la inteligencia es que, bueno, ya se definió así a principios del siglo XX, ¿no? Cuando se desarrollaron las primeras pruebas de medir la inteligencia, ¿no? El famoso CI, que todos lo conocéis, que se trata de cómo eres de rápido capaz de, o sea, cuánta información y cuánto de rápido eres capaz de procesar. Vamos a decir, se diferencia una persona más inteligente que no, alguien que tiene mucha capacidad de cálculo o mucha memoria, ¿no? Eres capaz de asimilar muchos datos y trabajar con esos datos, pero no como los trabajes porque ahí interviene la consciencia. Entonces, ahora estamos en el mismo punto, o sea, estamos hablando de inteligencia artificial porque hay muchísimos datos acumulados en los últimos 30 años y hay máquinas con tanta potencia de cálculo capaz de barrerlos todos, y de empezar a tragar y siendo desentrenado. Pero ¿eso es inteligencia o no es inteligencia? Entonces ahí podemos entrar muchísimo, ¿no? Hasta dónde se puede llegar, pero no se puede llegar a esa consciencia. Las máquinas no pueden extraer la consciencia humana en ese momento de por qué se hablaba de esas cosas, por qué se trabajaba así, por qué se pensaba así. Entonces, y eso está cambiando cada día. Y estamos dando saltos evolutivos de consciencia a saltos agigantados. Entonces, la inteligencia artificial, o sea, todas estas maquinitas calculando rápido, nos ayudarán en los procesos aburridos. O sea, hay que lanzar las nóminas, hay que, ¿me entendéis, no? Hay que comunicar, que no me atiborren emails. Pues mira, doy un mensaje estándar que todos lo hacemos en nuestra casa, ¿no? Feliz Navidad, todo el mundo lo conoce. Pero vamos a separar un poco, no sé, lo que es inteligencia, lo que no, lo que es trabajar con las máquinas. A las personas les cuesta mucho entender qué pasa detrás de la inteligencia artificial. Parece magia y eso le da un toque no místico ya a este tema y no sé, vamos a desprendernos mucho. Es como una maquinita nueva. Da idea de magia o de brujería, María, por el miedo que da muchas veces. Esmeralda, vamos a ir acabando, me quedan dos preguntitas. La primera es, ¿qué procesos de recursos humanos y con qué ventajas se pueden digitalizar? Y yo creo que eso la respuesta la tenemos más o menos clara, pero me gustaría que nos lo esquematizaras. ¿Y en cuáles otros es más conveniente empezar a introducir inteligencia artificial? A ver, digitalizar, lo que es digitalizar prácticamente la totalidad de los procesos, y eso sí que nos ayudará a tener una trazabilidad de la información que hemos ido recopilando en las organizaciones a lo largo de los años, ¿no? Y simplemente el hecho de poder tener digitalizados a todos los empleados y tener un headcount y un FTE calculado al momento, ¿no? Esto ya te ayuda, ¿no? Porque no tienes que estar revisando en Excel, en versiones, etcétera, la situación que tienes. Lo mismo con otros procesos, es decir, el tener digitalizada la nómina. No es lo mismo que tener que hacerte el cálculo de la nómina a mano, ¿no? Mensualmente. Entonces, a la hora de digitalizar, el ir incorporando la digitalización y las tecnologías en la gestión de las personas ayuda, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que cada vez más
las personas que forman parte de la organización vienen de ser nativos digitales, ¿no? Ellos les resultaría raro que yo les entregara una nómina en papel a día de hoy, ¿no? Y en cambio mi padre las guardaba todas. Entonces, el ir incorporando esto en las organizaciones y dependiendo del tipo de organización, yo creo que es algo que sí que revierte en mejorar mucho tanto la gestión del equipo de recursos humanos, porque se puede enfocar a temas muchísimo más estratégicos, como también la aceptación de esos procesos dentro de las propias personas que conforman parte de las organizaciones. La parte de la inteligencia artificial ya requiere de una madurez distinta y requiere de una conciencia distinta de cómo la estamos utilizando dentro de la organización. Esto sí que nos permite, como decía, a veces entrenarle para ciertas cuestiones, pero y ha habido una pregunta reiterada que le ha debido chocar mucho a alguno de las personas que está con nosotros, y era lo de la predicción de los EREs, ¿no? ¿A qué personas despido? ¿No? En caso de un ERE... Es que luego explicaré eso. Que luego voy a explicar porque tienes un mira. Sí, ¿no? Entonces, claro, a la hora de ponerte delante de una decisión compleja, lo primero que haces como ser humano es tener en cuenta qué variables tienes que cotejar, qué aspectos tienes que tener en cuenta. Claro, esto no se lo puedes echar a una máquina y que decida por ti, en la medida en la que muchas veces no sabe bajo qué premisas está tomando decisiones. Entonces, esta inteligencia artificial yo creo que tenderá a evolucionar en diferentes líneas y habrá una parte tipo ChatGPT que irá aprendiendo de la vida e irá estando actualizado en la medida que esté y que nos permitirá pedirle un algoritmo y nos lo entregará, o nos permitirá preguntarle por una respuesta para un mail y nos dará una versión que nosotros luego modificaremos de una manera o de otra. Y luego habrá una aplicación mucho más especializada, ¿no? Que era un poco lo que decíamos, el entrenar algo para una cosa concreta. No de forma aleatoria, sino, oye, yo necesito que a estas personas les des respuesta en esta línea. Yo sé que estas son las preguntas que me suelen llegar, yo sé que esta es la respuesta que yo quiero dar y yo quiero que a partir de aquí tú aprendas y digas, oye, ¿qué preguntas me están haciendo que yo no tengo y qué respuesta debería dar? Pero ahí tiene que haber un entrenamiento, o sea, el entrenador, habrá un momento en el que la inteligencia artificial tendrá entrenadores artificiales, pero habrá inteligencia artificial que requerirá entrenador humano para intentar estar más alineada, para ir dando respuestas en el formato que tú necesites darlas y que a partir de ahí ya, cuando reciba una respuesta, la pueda relacionar y tú le vayas creando, le vayas ayudando a crear esas conexiones. En esa medida yo creo que nos ayudará. Y en la otra tendremos que ver un poco cómo evoluciona. Como bien decíamos, si yo le pregunto a ChatGPT algo y me responde una locura absoluta, no puedo utilizarlo directamente. Sería también una irresponsabilidad humana, ¿no? Esa parte. Entonces yo creo que tenemos que ser muy conscientes de hacia dónde evoluciona. Habrá sectores donde lo podamos aplicar de una forma más directa en todo lo que tiene que ver con Customer Success, todo lo que tiene que ver a veces con gestión masiva de clientes. Aquí, bueno, pues tú puedes entrenarlo para tu producto, tú puedes entrenarlo para tus sistemas y tener un rendimiento mucho más ágil. Todo lo que tenga que ver con humanos, con la parte más subjetiva, con la parte más emocional, habrá que ver en qué medida es aplicable. Vamos a ir acabando, que todos sé que tenéis pues vuestros tiempos acotados. Hay una cuestión, ahora mismo no recuerdo quién nos la hacía, sobre protección de datos. Hemos hablado poco de protección de datos, y el marco en el que hay que moverse cuando hablamos de inteligencia artificial, porque es un mundo. Es un mundo que además no está escrito todavía. Lo poco que hay pues es muy limitante, es verdad. Lo que os he leído del reglamento pues habla de que estos son datos muy sensibles. Esperamos que sean todavía más restrictivos que la actual legislación en materia del RGPD, de protección de datos, y a lo mejor en un futuro hacemos una sesión para profundizar, porque sé que es un tema que preocupa y de hecho es uno de los dos que ahora mismo está frenando más la adopción de la inteligencia artificial, junto con el saber para qué, cómo y con quién. Eso también es importante. Y bueno, pues yo solo quiero acabar haciendo una breve mención del tema de los seres. Esta noticia me llegó y dije, ostras, no me digas que esto ya se utiliza hasta para esto. Me leo la noticia y era de una empresa que no había hecho un estudio específico sobre una herramienta que ayudara, sino simplemente preguntaba a los trabajadores
¿A ti te gustaría ser despedido por una herramienta de inteligencia artificial? No puedes esconder un trabajador. Eso es un fake news como la copa de un pino. Es así, lo tenemos publicado en nuestra web. Hay que saber leer las noticias. Y en materia de tecnología en general, sobre todo en esta vida, hay que ser un poquito críticos con lo que leemos y leer entre líneas, ¿eh? Porque si no, se generan esos miedos que al final nos impiden ver las posibilidades que si no las vemos nos van a restar ventajas competitivas. Eso seguro. Y eso las tres personas que estáis aquí lo sabéis seguro. Las oportunidades no se pueden dejar pasar. Puedes pensarlas mucho, pero como te duermas en los laureles y al ritmo al que estamos ahora mismo viviendo, pues posiblemente te apees del carro y no lo puedas volver a subir. Así que mucho ojito con las noticias raras. Por cierto, que tenemos, yo voy a hacer mi cuña publicitaria, tenemos un webinar sobre fake news el día 21, que nos va a venir de perlas a todos, a mí la primera, porque es interesante para esto. Yo en esta sesión me quedo con muchas cosas, con muchas ideas. Como os decía al principio, soy una enamorada de todo lo que sea novedoso, de todo lo que nos ayude a crecer como profesionales y como personas. Y hoy yo he aprendido muchas cosas de inteligencia artificial y de digitalización con vosotros. Os lo agradezco a todas las personas que nos han seguido, más de 300 personas, eso es una pasada. En momentos en los que dicen que los webinars caen, pues cuando se hacen webinars interesantes, no caen. Y si son interesantes, ha sido gracias a vosotros. De verdad, ha sido un placer escucharos, María, Tiago, Esmeralda. Espero que vosotros también hayáis estado a gusto y cómodos. A todos los asistentes, lo mismo por estar con nosotros. Os enviaremos tanto la grabación de esta sesión como el resumen de la noticia que solemos hacer y cualquier otro material, incluso a lo mejor el link a la noticia esta de los seres para que estéis tranquilos que de momento no, por ahí no van las cosas. Y muchas gracias, que tengáis un buen día y una buena semana. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós.